Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, reverendo Noel. Pues gracias a Dios estamos bien, capeando ahí pues lo propio de estas épocas del año, resfriados y todo esto, pero gracias a Dios siempre adelante. Totalmente, nos toca disfrutar y aguantar y soportar el frío que nos trae también esta temporada y la época del año en que vivimos. Pues estamos una vez más, queridos hermanos, oyentes de Radio Anglicana, con este espacio de la palabra hoy. Como sabéis, es un programa, es una bendición para nosotros estar aquí al frente en este espacio, y también agradecemos todos los mensajes, los reportes de nuestros queridos oyentes, y también aprovechamos para disculparnos por estos minutos de retraso con los que hoy estamos iniciando el programa, debido pues a asuntos pastorales que se escapan totalmente de nuestras manos, pero aquí estamos, aunque sean con 15 minutos de retraso, pero aquí estamos al frente del espacio y es una bendición para nosotros, y también esperamos que sea una bendición y que el programa de hoy sea de bendición para vosotros. Para que eso sea posible, vamos a pedirle a Dios que nos dé su Espíritu Santo, para que sea el Espíritu el que actúe, el que dirija y el que también instruya nuestros corazones. Reverendo Juan Mari, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra nos da vida, tu palabra es vida y luz, y nosotros, tus hijos, por medio de este programa, queremos también tributarte honor y gloria, porque solo tú eres la inspiración de la vida humana, y porque solamente tú, que eres nuestro creador, eres también quien nos guías a lo largo de esta vida. Permite, Señor, que Radio Anglicana sea siempre un instrumento de bendición en tus manos, que los mensajes que aquí queremos compartir, y que lo hacemos con la ayuda de nuestros hermanos y amigos, puedan transmitir fe, puedan transmitir esperanza al mundo. Gracias por estar siempre ahí, gracias por guiar nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra. Bueno, pues aprovechamos también para saludar a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo en las distintas plataformas de Radio Anglicana, en Facebook, las páginas de Facebook y también en kit.com. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, y también a los que nos escuchan a través de las aplicaciones y también desde la página web de Radio Anglicana. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar. Recuerden que hemos ya iniciado el estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos visto ya una introducción general, y ahora el tema que hoy nos ocupa también le llamamos introducción. No es una introducción general como la que tuvimos anteriormente, sino que es un apartado que así llamamos, y en el cual abarca los primeros 9 versículos del capítulo 1.
Entonces, nuestro tema de hoy, introducción, y capítulo 1, versículos del 1 al 9 de Primera de Corintios, será nuestro texto de referencia. Bueno, Juan Mari, ¿cómo son normalmente las salutaciones que encontramos en las epístolas del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a decir cómo no son realmente, ¿no? O sea, no son parecidas en nada, prácticamente en nada, a lo que podría ser nuestra manera de introducirnos hoy, en el día actual, en una carta, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, cuando escribimos a alguien, incluso cuando escribimos por medio, vamos a suponer, del correo electrónico, del email, como dicen, lo normal es iniciar el texto con un simple, bueno, a veces si es muy familiar podemos decir hola, ¿cómo estás? ¿No? Hola y el nombre de la persona. Un poquito más formal a lo mejor diríamos pues querido amigo. Si es ya muy, muy formal, pues distinguido señor, distinguidos señores, o apreciado señor, o similares, ¿no? La firma, o sea, saber quién ha enviado ese mensaje o quién ha enviado esa carta, normalmente nosotros en nuestro mundo occidental la colocamos al final, ¿verdad? Y es así como nosotros hacemos, pues normalmente, o como llevamos adelante nuestra correspondencia, ya sea en el papel tradicional o incluso, como decimos, a través de Internet. Ahora, si nos fijamos un poco cómo era la correspondencia en el siglo I de nuestra era, no solamente ya en el Nuevo Testamento, sino también en todo el material que nos ha llegado desde aquella época tan antigua, tanto en lengua griega como el Nuevo Testamento, como en latín, la correspondencia romana de aquel momento, pues vamos a ver que era completamente distinto, ¿no? Las costumbres eran otras. Y si nos fijamos, por ejemplo, en esta epístola, primera a los Corintios, o el resto de las epístolas, las cartas del apóstol San Pablo, o incluso las otras cartas del Nuevo Testamento, las cartas que se llaman católicas o universales, vamos a ver que la norma general era, en primer lugar, colocar el nombre de la persona que escribía o la persona en nombre de la cual se escribía. Se indicaba quién era esa persona, y luego también venía directamente el nombre de los destinatarios, ¿no? Por ejemplo, pues como diría el apóstol San Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y a lo mejor otra persona más, a los hermanos que viven en tal lugar, y a lo mejor se añadía alguna serie de datos acerca de estas personas a quien la carta iba dirigida. Y luego normalmente había un deseo de bendición, ¿no? Por ejemplo, que la gracia de Dios esté con todos vosotros, o gracia y paz a todos en nombre del Señor Jesucristo, etc. Es decir, era una forma de introducir en la literatura epistolar, pues bastante diferente de lo que es la nuestra hoy, pero era conforme a los patrones y era conforme a las costumbres de aquella época. Cuando empezamos a leer estos primeros versículos que tenemos de referencia de Primera de Corintios, Juan Mari, nos encontramos con un detalle, y esto es lo que me gustaría preguntar, que qué puede significar eso, el hecho de que el apóstol Pablo hace clara alusión a la elección divina, tanto para él como para la iglesia de Corinto, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, etc. Entonces, ¿por qué estos? Juan Mario, ¿qué significado tiene? Me alegro de que formules esta pregunta, Noel, porque no es algo que sea simplemente casual, ¿no? O que el apóstol escribiera así, pues como si fuera simplemente una fórmula fija o por rellenar texto, ¿no? La pregunta tiene su importancia porque si nos damos cuenta, leyendo el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo es, de todos los autores del Nuevo Testamento, uno de los más, vamos a decir así, de los más claros exponentes de lo que se llama la teología de la gracia. Esa teología que unos pocos siglos después
la íbamos a encontrar, o la vamos a encontrar de hecho, en los escritos de San Agustín, el padre de la iglesia más importante de Occidente. Luego aún vamos a encontrarla en teólogos muy destacados de la Edad Media, como por ejemplo es San Bernardo de Claraval, Santo Tomás de Aquino y algún otro más, y sobre todo más tarde la vamos a encontrar en la Reforma, especialmente en el gran reformador Juan Calvino, el reformador francés, o como dicen, el reformador de Ginebra. Pero es que luego, andando el tiempo y desde la Reforma hasta aquí, la vamos a encontrar también, esa misma teología de San Pablo, esa teología de la gracia, en autores pues muy importantes, como por ejemplo, vamos a mencionar solamente uno, el gran teólogo suizo Karl Barth, que vivió en el siglo XX, en el siglo pasado, y que está considerado por muchos como el teólogo más importante de la edad contemporánea, ¿no? La doctrina de la gracia es algo que está muy presente en el pensamiento de San Pablo y en todos los que lo van a seguir, ¿verdad? Y dentro de la doctrina de la gracia existe un punto muy importante que es la idea de la elección. Vamos a decir que la elección es uno de los puntos fuertes de esta teología, por una razón. Cuando San Pablo menciona la elección de Dios, cuando San Agustín, por ejemplo, mencionará la elección de Dios, o incluso hasta los últimos, o el último que hemos mencionado, que era Karl Barth, ¿no? Cuando mencionamos o leemos en estos textos del Nuevo Testamento la elección, lo que estamos viendo es un reconocimiento total por parte de San Pablo y una proclama total de la soberanía absoluta de Dios sobre la Iglesia y sobre el mundo. En esta epístola primera a los Corintios, cuando San Pablo indica que él ha sido elegido, y él lo sabe, pero no solamente eso, sino que también los cristianos de Corinto han sido elegidos, lo que está haciendo San Pablo es apuntar a esa soberanía de Dios. Es decir, ni él es apóstol por propia decisión, o sea, un día dijo yo quiero ser apóstol y lo fue. No, no es así. Él no es apóstol porque él lo haya decidido ser, porque él lo haya querido ser, ni los cristianos de Corinto son creyentes, son discípulos de Cristo, porque ellos así lo hayan decidido un buen día, o como se dice, motu proprio, por propia decisión. Hoy seremos discípulos de Cristo. No. La postura que manifiesta San Pablo, el pensamiento de San Pablo, es de total humildad ante ese misterio insondable de Dios, que es la gracia, porque Dios es esencialmente bueno, esencialmente misericordioso, y es el quien nos llama y es el quien nos elige. No olvidemos que la teología de la gracia, tal como la plantea San Pablo y luego los que siguieron después, es siempre una toma de postura de absoluta humildad ante la voluntad divina. Siempre. Siguiendo el texto, Juan Mari, también encontramos otro detalle que estoy seguro que muchas veces hemos pasado desapercibido cuando lo leemos y me imagino que tiene algún significado, y es lo que me gustaría preguntarte ahora. ¿Cuál es el significado o qué significa el hecho en que el apóstol Pablo llama a la iglesia de Corinto iglesia de Dios que está en Corinto? ¿Sabes? Y luego también menciona a todos los creyentes que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar, decía. ¿Qué significado o qué podemos ver más allá de esto que leemos, Juan Mari? La iglesia de Dios que está en Corinto, las palabras de San Pablo. Esto apunta sin duda a una realidad que es innegable, ¿no? Y es que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo es universal. O sea, la iglesia de Cristo es universal, pero no es universal hoy, porque hoy está extendida por toda la tierra. También lo era en aquel momento que estaba iniciándose. Es decir, que había comunidades cristianas pues en lugares muy concretos del mundo, pero no en el resto, porque aún el Evangelio no había llegado hasta allí. Pero aún y con todo, a pesar de que estaba más circunscrito a un punto de la tierra señalado, que era la cuenca oriental del Mediterráneo, pues a pesar de todo eso, la iglesia era ya universal. Y quería decir que la iglesia no estaba ceñida o restringida a un lugar muy concreto del mundo, sino que estaba llamada a extenderse por todo él.
O sea, los corintios, dicho de esta forma, cuando San Pablo se refiere a ellos como la iglesia de Dios que está en Corinto, los corintios jamás podrían creerse o cometer el gran error de creerse que eran el centro del universo, sino tenían que comprender que ellos formaban parte de un conjunto mayor, que era el cuerpo universal de Cristo, y que ellos formaban parte de él, lo mismo que, por ejemplo, los hermanos que vivían en Jerusalén, o los hermanos que vivían, vamos a decir, en Antioquía, o los que vivían en Alejandría de Egipto, o los que vivían en cualquier otro punto del mundo conocido en aquel entonces. Y si trasladamos esa idea a nuestros días actuales, al día de hoy, al año de gracia de 2025, pues nosotros hoy no podemos pensar que somos únicos, ¿no? O que somos los únicos cristianos que existen, ¿no? O sea, tenemos que entender que constituimos un cuerpo que es universal, el cuerpo de Cristo, y que nosotros formamos parte de él en la misma medida que nuestros hermanos de otras latitudes. O sea, no por encima de ellos, no por debajo de ellos, sino todos en el mismo plano. Por decirlo de otra forma, Dios abarca con su mirada el mundo entero, el conjunto del género humano, y por lo tanto la Iglesia para él es universal y para nosotros también. También, Juan Mari, pensando ahora, también tendría que ver algo con el sentido de la pertenencia. Por ejemplo, la iglesia de Dios que está en... Porque luego recuerda que va a haber grupitos allí que decían, no, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Apolo, nosotros somos de Cefas. Tiene algo que ver también con esto, ¿no? La pertenencia a Dios de la iglesia, a pesar de quien la haya reunido, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, cuando dice la iglesia de Dios que está en Corinto, está diciendo la iglesia de Dios que está en Corinto es a la que yo me dirijo ahora. Pero yo también me puedo dirigir, pensaría el apóstol San Pablo, a la iglesia de Dios que está, por ejemplo, en Galacia, a la iglesia de Dios que está en Roma, a la iglesia de Dios que está en Tesalónica. Es decir, los corintios, no son la iglesia de Dios, sino que forman parte de la iglesia de Dios. Los romanos no son la iglesia de Dios, pero forman parte de la iglesia de Dios. Los gálatas no son la iglesia de Dios, pero forman parte de ella, porque el cuerpo de Cristo es universal. Y como muy bien dices tú, estas palabras de San Pablo invitan a desarrollar la noción de pertenencia. Es decir, nosotros formamos parte de la Iglesia de Dios juntamente con nuestros hermanos. Una idea muy acertada. Interesante. Luego también, Juan Mari, ¿qué es lo que motiva al apóstol Pablo? ¿Cuál es la razón por la que él exalta a la comunidad de Corinto? Incluso dice de que son enormemente bendecidos, les llama literalmente así, enormemente bendecidos por Dios. ¿Por qué? Mira, aquí hay una idea muy curiosa, porque hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen que probablemente San Pablo, cuando escribe aquí, el San Pablo y esa otra persona que está por ahí, el hermano Sóstenes, que también escribe juntamente con él, ¿no? Es de estas epístolas que tienen doble autoría, ¿no? Hay quienes piensan que como San Pablo era un gran orador, y lo era realmente, un orador conforme a la costumbre de su momento, conforme a las normas retóricas de su momento, piensan que San Pablo está empleando aquí una figura muy importante de la retórica antigua, una figura que se llamaba la captatio benevolentiae, es decir, que el orador se dirigía a su público y lo hacía con palabras elogiosas, lo hacía pues destacando las virtudes de su auditorio para ganarse su benevolencia y para que siguieran con atención lo que él iba a decir, ¿no? Bien, esta figura existía y encontramos en discursos de la antigüedad, escritos tanto en griego como en latín, de personas que habían pronunciado este tipo de discursos, por ejemplo, ante tribunales, abogados, o, por ejemplo, en el Senado romano, pues para tratar asuntos políticos, etcétera. Y por lo tanto dicen, San Pablo estaba utilizando aquella figura, porque era lo normal en la época. Es muy posible, y no vamos a negar que el ambiente cultural del momento, el ambiente retórico, la retórica en la que se había educado el apóstol San Pablo, pues influyó en él, sin duda. Ahora, pensar que el apóstol San Pablo está diciendo eso solo por quedar bien delante de la comunidad corintia o solo por quedar bien él para que todo el mundo piense qué gran orador era,
sinceramente no pensamos que eso fuera el motivo real de estas palabras, ¿no? A ver, San Pablo cuando dice que la comunidad corintia, la iglesia de Corinto, ¿no?, era una iglesia altamente bendecida por Dios, está diciendo una gran realidad, ¿eh? Aunque la epístola, como iremos viendo más adelante, si Dios quiere, evidencia que en la comunidad de Corinto había muchísimos problemas y que en ocasiones daba la impresión de que era una comunidad completamente desordenada, una comunidad prácticamente desastrosa, en la que unos estaban contra otros. Mira lo que has mencionado tú antes, ¿no? Que unos decían yo soy de tal, yo soy de cual, ¿no? O que había otro tipo de situaciones conflictivas. Por mucho que hubiera de todo aquello en Corinto, que el apóstol no lo niega, tampoco niega que al ser un conjunto de creyentes, de cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, genuino y por lo tanto llamado por Dios, sin duda el Señor los había bendecido. Entonces con esto el apóstol San Pablo, pensamos, estaba sentando un principio fundamental, ¿no? Es decir, cuando él se dirige a la comunidad corintia, por muchos problemas que hubiera, él no se está dirigiendo a enemigos, ni se está dirigiendo a adversarios. Se está dirigiendo a hermanos en la fe, a hermanos genuinos, y no les escribe con la misión de condenarlos, no les escribe para decir simplemente que son muy malos, sino que les escribe con la misión de exhortarlos, de ayudarlos en sus problemas y encauzarlos por el camino correcto. Realmente eran una comunidad bendecida por Dios, a pesar de todo. De estos primeros 9 versículos, Juan Mari, del capítulo 1 de Primera de Corintios, ¿qué podríamos decir que sería la enseñanza práctica que nos podemos quedar hoy nosotros como iglesia de este siglo? Vamos a ver, las congregaciones cristianas de hoy, aunque no son la comunidad corintia de aquella época, también pueden tener problemas. De hecho, hay congregaciones que tienen desgraciadamente muchos problemas que resolver y en ocasiones se dan en ellas circunstancias, situaciones muy complicadas que exigen atención y que exigen un gran cuidado. Lo mismo que sucedía en Corinto. Ahora, ninguna congregación cristiana de hoy, por muchos problemas que tenga, deja de ser iglesia de Cristo, deja de formar parte del pueblo de Dios, ¿no? La manera de tratarlas, aunque en algunos momentos pues sea necesario firmeza y marcar claramente el camino que se ha de seguir, la manera de tratarlas tiene que ser siempre conciliadora, tiene que ser siempre compasiva, jamás puede ser una actitud condenadora o una actitud radical. Lo que nos está enseñando a nosotros hoy la introducción a la primera epístola de San Pablo a los Corintios, lo que nos está enseñando es que por encima de todo, la iglesia es una iglesia llamada a saber qué es la iglesia de Dios, llamada a confiar y para quienes han de ser sus pastores, sus dirigentes o como lo queramos llamar, pues son congregaciones que se merecen todo el cariño, se merecen todo el respeto y se merecen todo el buen trato posible. Bueno, queridos hermanos,
queridos oyentes, pues ha sido nuestro tema preparado para vosotros hoy, esta introducción a la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, estos primeros 9 versículos que usábamos de referencia. Gracias por acompañarnos, gracias Juan Mari. En la última parte del programa tuvimos problemas con la cámara, pero bueno, ya intentamos solucionar a la salida de vídeo para tal, pero ya está. Gracias a vosotros. Sí, parece que es una cámara corintia también, muy rebelde. Total pero rebelde. Hay que tratarla con cariño. Con también. cariño, ahí está, con dedicación, con paciencia. Totalmente. Bueno, pues Juan Mari, muchísimas gracias nuevamente. A nuestros oyentes también, muchas gracias, y también disculpas por los 15 minutos. Decirles que aunque hayamos comenzado 15 minutos, no hemos recortado el programa, sino que era un introductorio bastante preciso y conciso, pero no es que hemos recortado el programa. No hemos repuesto esos 15 minutos. Bueno, pues entonces gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días también les animamos a que puedan participar del programa. Recuerden también que aquí en el hemisferio norte estaremos en la semana de oración que mañana iniciamos, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Así que invitamos a todos los hermanos que nos escuchan a que también se acuerden de esta intención en sus oraciones para que el Señor nos haga, y mira, yo creo que vino muy bien la introducción, Juan Mari, para que nos haga conscientes de que somos la iglesia de Dios y al mismo tiempo somos parte de la iglesia de Dios. Ajá. Así que anglicanos somos parte de la iglesia de Dios, los católicos romanos son parte de la iglesia de Dios, los ortodoxos en todos sus patriarcados y todas las iglesias nacionales, o no sé cómo se les llamaría, Juan Mari. Autocéfalas, que algunas de ellas son fuera de los patriarcados ortodoxos, pues también somos parte de la iglesia del Señor. Y como bien dijo allí en esta introducción, todos aquellos que invocan el nombre del Señor, que decía el apóstol Pablo, pues que seamos conscientes de nuestra pertenencia a nuestra iglesia local, pero al mismo tiempo pertenecemos a algo más grande, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Yo creo que ese sería el primer gran paso para empezar a superar nuestras divisiones, Juan Mari. Sí, y más teniendo en cuenta que, como hemos dicho en alguna ocasión, si mal no recordamos, porque ya son muchos los programas que hemos hecho, gracias a Dios, en Radio Anglicana, ya llevamos varios años, parece que en alguna ocasión habíamos comentado que, desgraciadamente, la historia de la Iglesia, 20 siglos en los que la Iglesia ha hecho mucho bien, pero también mucho mal, y eso hay que reconocerlo, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Las divisiones que ha habido en el cuerpo de Cristo no tienen justificación ninguna. Han sido divisiones motivadas por personalismos, por fuertes personalidades. Por poder, por política interna dentro de la iglesia. Muy bien. O por políticas externas, por influencias externas. También. Es, como muy bien dices tú, una buena ocasión esta semana de oración que iniciamos ya para la unidad de los cristianos, para pedirle al Espíritu de Dios que nos vuelva a reunir, que nos vuelva a congregar, porque somos todos fieles discípulos de Cristo y no podemos estar divididos. Totalmente. Y casualmente les adelantamos a nuestros oyentes de que no estaba pensado, pero ha coincidido. El próximo programa de la palabra hoy hablaremos de esto, de las divisiones en la iglesia, divisiones en la comunidad que ya comenzaron con los corintios, que hay veces que nos encontramos con personas que, se escandalizan y es un motivo de escándalo, que ahorita lo acabamos de decir, y es un escándalo, pero no es un escándalo a partir del 1500 para acá, no, esto viene desde el siglo I, desde los primeros siglos de la iglesia, y vamos a verla dentro de 8 días, así que os animamos a 2 cosas: a orar por la unidad de los cristianos, a trabajar por la unidad también de los cristianos, y al mismo tiempo les animamos a dentro de 8 días pues encontrarnos aquí con Radio Anglicana en la palabra hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.